Tequeremosescuchar.com. Recupera el bienestar de tu vida emocional. Para aquellos que sufren de enojo es importante saber la diferencia entre hostilidad, ira y agresión. ¿Qué es exactamente la ira? Para los neurocientíficos es un estado de excitación emocional y fisiológica que se experimenta cuando se transgrede algún tipo de límite o frontera. Pongamos que en el transporte público te empujan para poder entrar. Tus límites físicos han sido vulnerados. Si un amigo te pidió prestado dinero y no te lo devuelve, entonces son tus límites económicos o de recursos personales los que son transgredidos. Alguien expresa una opinión sobre ti que consideras ofensiva. Es tu frontera moral la que han violado. Si crees que quien se pasó el límite lo ha hecho a propósito, lo verás como una provocación y eso hará que aumenten aún más tus niveles de excitación y con ello, tu enojo. A nivel neurológico y evolutivo, la ira o el enfado suelen ser la respuesta de una amenaza y de hecho, el sistema de detección de amenazas está muy implicado en la activación del enojo. El mesencéfalo, cerebro primitivo, componen nuestro sistema de detección de amenazas y tienen por ello funciones en la activación de la ira. El cerebro humano continúa usando el sistema primitivo de detección para orientarse y manejarse por el mundo moderno e interpreta hechos que no nos ponen realmente en riesgo como amenaza. En estudios con escáneres cerebrales, se demostró que cuando los sujetos se enojan, se activa la parte frontal del cerebro, una región de control de las emociones y la conducta orientada a objetivos. Esto significa que cuando el cerebro quiere que ocurra algo, induce mediante las emociones un comportamiento dirigido. Ahora bien, ¿cómo es que el cerebro induce una emoción considerada irracional, negativa y dañina? La respuesta está en el cortisol. Esta es una hormona que se genera en respuesta al estrés, incrementando la síntesis de glucosa en sangre y causa la mayoría de las consecuencias fisiológicas negativas que tiene, sobre todo cuando se vuelve crónico y por lo tanto patológico. Entre estas consecuencias destacan efectos en la piel, páncreas, sistema inmunológico, sistema reproductivo, músculos y articulaciones, aparato digestivo, corazón y cerebro. ¿Quedó claro? Pues bien, el enojo reduce los niveles de cortisol, lo que disminuye a su vez el daño potencial causado por el estrés. Paradójico, ¿no? No se malinterprete, no estamos diciendo que el enojo es benéfico y hay que enojarse cada vez que sintamos estrés. El enojo puede producir cosas peores que el estrés, pero tenemos una explicación de por qué en principio el sistema da esta respuesta que a corto plazo aliviana. Pongamos un ejemplo. Todo el mundo se ha dado un martillazo en el dedo alguna vez. Recuerden el evento, la sensación, el dolor. Pues bien, este es uno de los eventos más estresantes que podemos tener. Ahora, ¿qué es lo que viene? Exacto, te encabronas, maldices, mientas madres, blasfemas, etc. Esto es una respuesta inmediata y automática que tiene el ser humano para liberar el estrés provocado. La ira provoca un incremento de actividad en el hemisferio cerebral izquierdo. Estas son regiones asociadas con la producción de motivación y de conductas reactivas. Si aparece algo que nos enoje, esa zona empuja a la persona a actuar. Como cuando estás en la orilla de la alberca pensando si te vas a zambullir y te dan un empujón para meterte finalmente. Al mismo tiempo, la reducción de los niveles de cortisol limita la respuesta de la ansiedad y angustia y te anima a actuar, por lo que la persona toma la decisión final y da la respuesta agresiva, pues se minimizó la percepción de la magnitud de la amenaza. Se ve entonces que existe una pugna entre el neocórtex, neo es nuevo y córtex es corteza cerebral, y el cerebro primitivo, también llamado reptiliano, que genera todo el fenómeno del enojo. El cerebro tiene válvulas de escape en el control de las emociones y la conducta. El neocórtex modula y filtra la influencia emocional sobre el comportamiento, enfriando o bloqueando nuestros impulsos más intensos y o primitivos. Cuando nos vamos a meter en un problema, el córtex interviene a modo de solución provisional, como el desagüe provisional de una bañera que evita que ésta se desborde. No soluciona el problema, pero impide que el agua se derrame. El problema lo ocasiona otra cosa y eso otro es lo que hay que arreglar. El sistema de detección de amenazas se encuentra en el cerebro primitivo, el hipocampo y la amígdala, áreas que sabemos se encargan en la formación de recuerdos. Por lo tanto, un suceso que causa nuestra ira puede permanecer en la memoria mucho tiempo, horas, días, incluso años. Entonces, la secuencia se da de la siguiente manera. Aparecen una serie de eventos que nos causan enojo, pero no podemos actuar de inmediato porque nos metemos en problemas serios.
Estos se van guardando en la memoria, pero el cerebro izquierdo nos insta a dar una respuesta. Por lo tanto, explotamos ante situaciones mínimas y desplazamos nuestra furia en un rival que suponemos más débil. Agresividad. La sensación, la experiencia de la ira y la manera en que reaccionamos a esa percepción de enojo no son la misma cosa. El modo de cómo reaccionamos es diferente en cada persona y depende de su tipo de personalidad, de sus experiencias y aprendizajes. La sensación de ira es muy parecida en casi todas las personas. Hay algunas que por fallas en el sistema neurológico la sensación los rebasa, como en la sociopatía. La palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque. Podría decirse que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la falta de respeto, la ofensa o la provocación. La agresividad se puede clasificar en verbal, son insultos, diatribas, maldiciones; facial, expresiones de enojo en el rostro, gestos de desagrado hacia alguien; física, golpes, patadas, rasguños, etc. O indirecta, romper, dañar o inutilizar objetos de la persona a la que se dirige el enojo. Ahora, existen dos tipos de agresividad. La agresividad activa, que es muy clara, se ejecuta a través de una conducta directa y violenta sobre alguien. Y la agresividad pasiva, en donde se utiliza una agresión sin violencia. Son personas con expresiones como el obstruccionismo, la tardanza, la terquedad o el olvido. Su comportamiento provoca el enfado de las personas cercanas a ellas como y o de los extraños. Critican o protestan frecuentemente, son desagradables o irritables, olvidadizos e irrespetuosos con los demás, realizan las tareas de manera insuficiente, actúan de manera cínica, son obstinados, responsabilizan a los demás aunque sea su culpa, resentidos y de mal humor. En fin, hasta trastorno clínico se volvió y se llama precisamente trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. No realiza acciones abiertamente hostiles, pero hace sufrir a los demás. ¿Crees que no se ajusta a ti, verdad? Cuando hablas menos con tu pareja o de plano le dejas de hablar porque estás enojado con ella. Cuando muestras un tono neutral en tus conversaciones con tus amigos que te molestaron cuando lo normal sería que fueras mucho más amistoso. Cuando te tardas más en algo para hacer rabiar al que está esperando. O cuando invitas a todos a un acto social menos a alguien que te cayó mal por un comentario. Todo esto son actos pasivo-agresivos y créanme, todos lo hemos hecho. El componente cognitivo de la agresividad es la hostilidad, es decir, es el pensamiento y las creencias que están atrás de la violencia. Hostilidad. La palabra hostil viene del latín hostilis, lo propio de un enemigo de guerra, hostil. Un adjetivo derivado de la palabra hostis, que significa enemigo público, en origen extranjero. Es interesante ver la diferencia con inimicus, que es un enemigo personal, es el odio y la enemistad hacia otra persona. El hostis es el que guerrea contra una comunidad o estado y se considera extraño, extranjero. Aunque también se puede declarar hostis a un traidor a la patria o a la comunidad y a quien se le declara enemigo público. Con el tiempo la palabra hostil se aplica a quien tiene una actitud enemiga en general. En psicología es una actitud social de tipo emocional cognitiva asociada con el resentimiento, el rencor y el disgusto, que impulsa la acción reactiva de injuriar o descalificar a otro a través de la agresión. Por eso se relaciona de manera cercana con la agresividad y la ira. El sujeto se empeña en convencer y forzar al mundo para ajustarlo a su manera de pensar. Como muchas de sus creencias y predicciones no son válidas, fracasa y él persiste en continuar tratando de validar sus ideas. Es una forma de negación o de rechazo social colérico interno. Entonces empieza a procesar información de manera aversiva contra los demás y contra el mundo, generando sentimientos de desprecio, indignación, frustración y rencor que lo ponen en oposición contra los demás. Las características son: denigración hacia el otro, al pensar que los demás son peligrosos, dañinos, nacos, antisociales. Y la otra característica es cinismo. Piensa que a los demás les motiva su beneficio personal, que no les importa el convivir en una sociedad y que nada más ven para ellos, que son egoístas, pues. La persona hostil cree que la conducta del otro se dirige específicamente hacia él, por lo que tiene un componente afectivo que le genera rencor, asco, venganza, enojo, ira y violencia. Tampoco crees que esta actitud se ajuste a ti, ¿verdad?
Cuando vas por la calle y tienes ganas de empujar al grupo que está comiendo en un puesto de tacos y solo deja un pequeño espacio para pasar y los ves más pendientes que les den su orden a que estén obstruyendo a alguien. Cuando alguien invade peligrosamente nuestro carril en la autopista y te dan ganas de perseguirlo y aventarle el carro, pues piensas que es un imprudente, que si se quiere matar, que se mate él solo. Cuando tu vecino tiene música alta en la noche y no te deja dormir y piensas, le voy a partir la madre, eso es hostilidad. Cuando le lanzas un ladrillo a su ventana, eso es agresividad. Es posible que la hostilidad permanezca en el tiempo, aun cuando desaparezcan los estímulos que la generaron. El procesamiento de los estímulos que generan hostilidad dependen de la autoestima del sujeto, de su estabilidad emocional, de su género. Los hombres son más hostiles que las mujeres, de la edad. Se incrementa el potencial de hostilidad con los años y del ambiente sociocultural. Por último, nos gustaría plantear el ciclo en donde se instrumenta la actitud del enojo. Los sujetos enojones tienden a conseguir que sus necesidades sean atendidas antes que aquellos que esperan y piden las cosas de mejor manera. Esto hace que el haberse enojado y haber obtenido lo que querían haya reforzado la conducta de enfadarse, por lo que cuando se dan cuenta que enfadarse los beneficia, se enojan más a menudo y esto va haciendo que la conducta se repita y se vaya reforzando e instrumentando hasta el momento que se establezca como respuesta automática, quedando finalmente como una actitud general irracional. Es decir, la gente ya no sabe hacer otra cosa más que enfadarse cuando quiere algo y no lo obtiene inmediatamente. Utiliza el enojo como la única manera para conseguir lo que desea. Por lo tanto, se vuelve una forma de manipulación general muy burda en donde la persona enojosa condiciona a los otros de que le den lo que quiere a cambio de no encabronarse. Ya eso se le llama el chantaje. ¿Cómo caímos en esto? Y más importante, ¿cómo salir de aquí? Esto se tratará de contestar en este libro. Tequeremosescuchar.com. Recupera el bienestar de tu vida emocional.